El sol nunca fue solo una luz en el cielo. Y tal vez ahí comienza la mayor desconexión de nuestra época. Antes de que existieran relojes, calendarios o pantallas, la vida entera se organizaba según un solo pulso: la luz y el ritmo del sol. No como creencia, no como adoración, sino como observación precisa. Hoy vivimos iluminados, pero desarmados. Tiempo artificial, noches encendidas, mañanas agotadas. Una humanidad que no descansa de verdad porque nunca se apaga por dentro. Y luego nos preguntamos por qué el cuerpo está tenso, por qué la mente no se calla, por qué la energía se dispersa, cuando en realidad estamos intentando florecer sin estación, sostener sin raíz, avanzar sin dirección. Y lo curioso es esto: cuando las antiguas civilizaciones hablaban de orden, conciencia y destino, no miraban hacia el futuro. Miraban el recorrido del sol como quien aprende a escuchar. Porque sabían algo que hoy olvidamos: la realidad no solo responde a lo que haces, responde a cómo vibras en el tiempo. Así que quédate. Esto no es una enseñanza para creer, es una invitación a recordar lo que tu cuerpo siempre supo. Cuando vuelves al ritmo, vuelves a ti. Respira profundo y acompáñame paso a paso por este viaje. En antiguos registros, no sagrados, no dogmáticos, sino nacidos de la observación profunda, aparece una misma escena repetida en culturas que jamás se conocieron entre sí. Pueblos separados por océanos, lenguas y siglos, practicaban el mismo gesto cuando el sol comenzaba a descender. Cuando la luz se inclinaba hacia el horizonte, la vida no continuaba igual. Algo en el ritmo humano cambiaba. Las manos aflojaban su tensión. La voz bajaba de volumen. La mirada dejaba de empujar hacia afuera. No era descanso pasivo, era reordenamiento consciente. Los textos describen un instante preciso. No el día pleno, ni la noche cerrada, sino ese umbral delicado donde la luz deja de dominar y la sombra aún no reclama su reino. Decían que ese momento no pertenecía al tiempo común, era un intervalo de ajuste. En ese umbral nadie pedía, nadie decretaba, nadie intentaba manifestar. Porque sabían algo esencial: lo que se hace justo antes del sueño no crea por esfuerzo, crea por impresión. Así que en lugar de dirigir la energía hacia el deseo, la dirigían hacia el orden. Alineaban la percepción, soltaban lo innecesario, revisaban el día sin juicio para que la noche no amplificara el ruido ni cargara el cuerpo con tensiones no resueltas. El propósito no era dormir mejor, era más profundo: permitir que la conciencia se reacomodara antes de entrar en el territorio donde la mente se apaga y el subconsciente toma el mando. A ese gesto lo llamaban de distintas formas, pero todos coincidían en lo mismo: alinearse con el pulso solar antes del sueño era una forma silenciosa de sabiduría. Porque comprendían que la noche no empieza cuando cierras los ojos, empieza con el estado interno desde el que decides entrar en ella. Detente un instante conmigo. No para hacer nada especial, sino para escucharte. ¿Te has preguntado por qué, aún durmiendo, hay noches que no te devuelven la energía? ¿Por qué la mente sigue repasando, resolviendo, anticipando, incluso cuando el cuerpo ya se rindió? Tal vez no es cansancio, tal vez no es estrés, tal vez es desfase,
un desajuste silencioso entre tu ritmo interno y el pulso que alguna vez organizó la vida con precisión. La historia que acabas de escuchar no habla de rituales antiguos ni de creencias perdidas. Habla de algo más incómodo y más verdadero. Cuando ignoramos los ritmos naturales, la conciencia se dispersa y el descanso deja de ser restaurador aunque el cuerpo se detenga. Y ahora vamos a mirar esto con claridad, sin misticismo innecesario. ¿Por qué el Sol fue la primera referencia de orden? ¿Cómo estructuraba la energía, la atención y la conciencia humana? ¿Y qué sucede dentro de nosotros cuando ese vínculo se rompe aunque sigamos funcionando? Porque no todo lo que sigue activo está realmente alineado. Uno. El Sol como organizador del tiempo. Antes de las agendas, antes de los relojes, antes de vivir corriendo sin saber hacia dónde, el Sol era la única referencia necesaria. No dictaba creencias, dictaba ritmo. Con su recorrido enseñaba cuándo actuar, cuándo sostener y cuándo retirarse sin culpa. Sembrar con cierta luz, moverse con otra, recogerse cuando la energía descendía. No era espiritualidad romántica. Era inteligencia aplicada a la vida. El tiempo no se fragmentaba en horas artificiales, se sentía en el cuerpo como claridad, como fuerza, como cansancio legítimo. La calidad de la luz marcaba la calidad de la atención. Cuando el Sol ascendía, la mente se enfocaba. Cuando descendía, la conciencia se replegaba. El ser humano no vivía contra el tiempo, vivía dentro de él, y quizá ahí comienza la mayor confusión moderna. Medimos el tiempo con números, pero olvidamos medirlo con energía. Porque cuando el ritmo se pierde, la vida sigue, pero el cuerpo ya no sabe cuándo avanzar ni cuándo descansar de verdad. Dos. Templos, alineaciones y precisión lumínica. Desde Egipto hasta las civilizaciones precolombinas, los templos no se levantaban por estética ni por misterio. Se orientaban. Cada piedra, cada eje, cada abertura respondía a un cálculo silencioso, el recorrido exacto del Sol. La luz entraba en puntos precisos en momentos específicos del día o del año, tocando muros, suelos y altares como si activara una memoria dormida. No era espectáculo, era educación corporal. La arquitectura enseñaba sin palabras cuándo el cuerpo debía expandirse y cuándo debía recogerse, cuándo actuar, cuándo callar, cuándo integrar. La luz no solo iluminaba el espacio, ordenaba el sistema nervioso, marcaba el pulso interno, recordaba al ser humano que él también era un instrumento rítmico. Por eso, no se trataba de creer en el Sol, sino de escucharlo. Cuando la luz tocaba el punto exacto, algo en el cuerpo entendía que ese instante no debía desperdiciarse. Hoy, aún admiramos esas construcciones como maravillas del pasado, pero olvidamos su función más profunda. No eran templos para dioses lejanos, eran mapas de coherencia para una humanidad que sabía que vivir desalineado tenía un costo interno. Y quizá por eso, cuando perdimos esa precisión lumínica, también empezamos a perder la capacidad de sentir cuándo es tiempo de avanzar y cuándo es tiempo de volver a casa. Tres. Luz, biología y conciencia. Hoy la ciencia lo confirma.
Hoy la ciencia apenas está poniéndole nombres a lo que las culturas antiguas ya vivían en el cuerpo. La luz no solo ilumina, informa. Regula el sueño, orquesta la liberación hormonal, afina la atención y modula la forma en que percibes el mundo y a ti mismo. Cada cambio de luz le dice algo al sistema nervioso. Ahora expándete, ahora repliega, ahora repara, ahora descansa. Los antiguos no hablaban de melatonina ni de ritmos circadianos, pero entendían algo esencial. La conciencia necesita cierres. Por eso, el ocaso era sagrado. No por devoción mística, sino porque marcaba el momento exacto en el que la percepción debía replegarse para no desbordarse durante la noche. El atardecer no era el final del día, era el umbral que protegía la mente del exceso. El instante donde se ordenaba lo vivido para que el descanso no se contaminara con estímulos que ya habían cumplido su función. Cuando ese cierre no ocurre, el cuerpo duerme, pero la conciencia queda abierta. Y por eso hoy, tantas noches no restauran, aunque el cuerpo esté exhausto. Ignorar la luz no solo altera la biología, fragmenta la conciencia. Y tal vez por eso, en un mundo iluminado a cualquier hora, hemos olvidado algo simple y profundo. No todo momento está hecho para ver más. Algunos existen para dejar de mirar y permitir que la vida se asiente en silencio. ¡4! Cristianismo y simbolismo solar. En los primeros siglos del cristianismo, antes de que la fe se rigidizara en dogmas, el lenguaje era simbólico, corporal, cósmico. No se hablaba de un sol para adorar, sino de un ritmo para comprender. La luz que desciende, la oscuridad que no castiga, sino incuba. La luz que regresa transformada. Muerte, descenso, silencio. Y luego, renacimiento. No era una historia para creer con la mente, era un patrón para vivir con el cuerpo. El Cristo solar no era una figura astronómica, era una enseñanza profunda. La conciencia, como el sol, necesita retirarse para poder volver a brillar. Por eso la cruz no solo hablaba de sacrificio, sino de eje, un punto donde lo vertical, lo eterno, y lo horizontal, lo humano, se encuentran en equilibrio. La noche no era enemiga de la luz, era su gestación. El error moderno fue leer estos símbolos como eventos externos y literales, y olvidar que describían procesos internos, rítmicos, inevitables. Porque toda vida auténtica atraviesa momentos de ocaso, etapas donde algo debe morir, donde el brillo se apaga a propósito para que lo que regrese no sea repetición, sino conciencia renovada. Y cuando se pierde este entendimiento, la luz se exige sin descanso, la productividad se vuelve compulsión y la oscuridad se vive como amenaza. Pero el mensaje original era otro, simple y profundo. No temas al descenso. No fuerces el día eterno. Confía en el ritmo que sabe cuándo retirarse para volver con más verdad. ¡5! El problema moderno. Luz sin ritmo. Hoy vivimos rodeados de luz, pero desconectados del pulso que la hacía sagrada. Pantallas encendidas hasta el agotamiento, noches artificiales que imitan el día. Mentes activas cuando el cuerpo suplica recogimiento. Hemos conquistado la iluminación constante, pero a costa de perder la orientación interna.
el cuerpo no responde a agendas, ni a conceptos, ni a discursos de productividad. Responde a señales, a ciclos, a ritmos. Y cuando el ritmo natural se rompe, la energía no desaparece, se fragmenta. Por eso aparece el cansancio que no se resuelve durmiendo, la ansiedad sin causa clara, la mente que no se apaga aunque el cuerpo esté exhausto. No es falta de disciplina, no es debilidad, es un desajuste. Pretendemos que el descanso ocurra por obligación, cuando en realidad ocurre por sincronía. La vida no fue diseñada para estar siempre encendida. La luz continua no eleva la conciencia, la desgasta. Sin ritmo, la luz deja de ordenar y empieza a saturar. Y cuando la saturación se vuelve norma, la realidad pierde coherencia, las decisiones se vuelven erráticas y la energía ya no sabe dónde sostenerse. Porque la verdadera claridad no nace de más luz, sino de saber cuándo retirarla. Ahí comienza el regreso al orden. ¡6! Restaurar el ritmo sin creencias. No se trata de venerar al sol ni de adoptar nuevas creencias. Se trata de recordar un acuerdo biológico y consciente que siempre estuvo ahí. El ritmo no exige fe, exige atención. No necesitas rituales antiguos ni explicaciones místicas. Solo observar con honestidad qué sucede cuando dejas de luchar contra los ciclos y comienzas a escucharlos. Cuando permites que la luz se retire y tú te retiras con ella. Cuando bajas el estímulo antes de dormir en lugar de exigirle al cuerpo que se apague a la fuerza. Cuando respetas el cierre del día como un acto de orden, no de castigo. Entonces ocurre algo silencioso pero profundo. La mente se desacelera sin violencia, el sistema nervioso reconoce seguridad y la energía deja de dispersarse. No es sugestión, es sincronía. El cuerpo recuerda lo que la mente había olvidado. Que descansar no es rendirse, es reorganizar la conciencia. Restaurar el ritmo no es retroceder, es alinearte con una inteligencia más antigua que cualquier dogma. Y cuando ese ritmo vuelve, la noche deja de ser un espacio de ruido y se convierte otra vez en un lugar donde la vida se reordena sola. Permítete un instante de recogimiento. No para pensar, sino para sentir. ¿Notas cuántas noches se diluyen sin cierre? ¿Cómo el día se estira hasta la cama y el descanso carga con lo que nunca fue ordenado? Dormir no es desaparecer, es ceder la percepción al siguiente ciclo. Es el momento en que la conciencia suelta el control para que la vida haga su trabajo silencioso. La forma en que cierras el día no se pierde en la oscuridad. Se imprime en tu sistema nervioso, se imprime en tu energía, se imprime en la realidad que abrirás al amanecer. No es misticismo, es coherencia profunda entre cuerpo, mente y ritmo. Cuando no hay cierre, el cansancio se acumula. Cuando hay orden, el descanso restaura. Tal vez no necesitas dormir más, tal vez necesitas cerrar mejor. Porque cada noche bien entregada es una semilla invisible de claridad, presencia y energía para el día que nace.
Antes de entregarte al sueño, permite que el día termine de verdad. Atenúa la luz. Deja que el cuerpo entienda que ya no necesita sostener el mundo. Adopta una postura cómoda, no para hacer algo, sino para soltarlo. Inhala suave por la nariz. Exhala largo por la boca como si el aire llevara consigo lo que ya cumplió su función. Imagina el sol descendiendo lentamente, no como imagen mental, sino como sensación corporal. Siente cómo la energía del día desciende también en ti, de la cabeza al pecho, del pecho al abdomen, del abdomen al reposo. No hay nada que resolver ahora, nada que mejorar, nada que anticipar. En ese descenso silencioso, di internamente, sin esfuerzo, el día se cierra. Lo vivido encuentra su lugar. La noche me ordena desde dentro. Permanece unos instantes en esa entrega, sin pedir, sin afirmar, sin dirigir. Cuando el cierre ocurre, el descanso ya no es huida, es integración, y eso, solo eso, es suficiente. Este mensaje no vino a decirte qué hacer, vino a recordarte algo que tu cuerpo ya sabe. No necesitas creerlo, ni adoptarlo como idea. Basta con permitirte observar. Si algo resonó en ti, déjalo descender a la experiencia, no como disciplina, sino como escucha. Permite que este cierre solar te acompañe durante algunas noches. No para lograr descanso, sino para ver qué ocurre cuando el día se completa conscientemente. Tal vez notes que el sueño cambia, tal vez que la mente se aquieta antes, tal vez solo una sensación de orden suave, difícil de explicar, pero real. Si te nace, comparte en los comentarios ¿qué estás percibiendo últimamente en tus noches? No como respuesta correcta, sino como acto de presencia. Este espacio, la alquimia ancestral, no propone creencias nuevas, propone reconciliaciones antiguas, entre el cuerpo y el tiempo, entre la conciencia y el ritmo. Y antes de cerrar, toma una respiración lenta y recuerda. La vida no responde a lo que digo. Responde al pulso desde el que habito mis días. Porque cuando el ritmo se honra, la energía deja de dispersarse y la existencia vuelve a fluir contigo. Y nunca lo olvides. Cuando entras en armonía con la espiral de la vida, el universo entero comienza a danzar contigo y tu existencia se convierte en la melodía más perfecta. No estás solo en este camino. Todos los que vibramos juntos estamos creando una red de luz, y tú eres parte de ella. Nos vemos en el próximo viaje, y que tu energía sea siempre tu mejor guía.